Parashá Vayikra. Aliyá número 6. Vayikra capítulo 4, versículo 27 al capítulo 5, versículo 10. Y si alguno del pueblo de la tierra peca por ignorancia, haciendo lo que no debe ser hecho contra alguno de los mandamientos de Yahweh, resultando así culpable, tan pronto sea conocido el pecado que cometió, traerá una hembra de las cabras, una cabra perfecta por el pecado que cometió, y apoyando su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado, degollará a la víctima por el pecado en el lugar del holocausto. Y el sacerdote tomará de la sangre de ella con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grasa, como es removida la grasa de las ofrendas de paz, y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como olor que apacigua a Yahweh. El sacerdote hará expiación a favor de él, y le será perdonado, y si trae un cordero como su víctima por el pecado, aproximará una hembra sin defecto, y apoyando su mano sobre la cabeza de la ofrenda del pecado, la degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la víctima expiatoria y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de su sangre al pie del altar. Y quitará toda su grasa tal como es quitada la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como sacrificio ígneo a Yahweh. El sacerdote ofrecerá así expiación por tal persona, por el pecado cometido, y le será perdonado. Y si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo, y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Si alguien toca cualquier cosa impura, sea cadáver de una fiera inmunda, o cadáver de ganado inmundo, o cadáver de reptil inmundo, o si toca alguna impureza humana, de cualquier impureza con que sea contaminado sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. Si alguien jura a la ligera con sus labios, para mal o para bien, en cualquier cosa que el hombre acostumbra a proferir juramento, y no se da cuenta, pero luego se percata y resulta culpable de cualquiera de estas cosas, tendrá que confesar aquello en que ha pecado. Y para expiación por su pecado cometido, presentará ante Yahweh una hembra de rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pero si no dispone lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces presentará por su culpa, con lo cual pecó, 2 tórtolas o 2 palominos para Yahweh, uno como víctima por el pecado y otra para holocausto, y los llevará al sacerdote. Este presentará primero al que es víctima por el pecado, y de una uñada le hará un corte en la cabeza, desde el cuello, pero no la separará. Salpicará parte de la sangre de la víctima por el pecado sobre la pared del altar, y exprimirá el resto de la sangre al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Con el segundo hará holocausto conforme al decreto, y el sacerdote hará expiación a favor de él, por su pecado con el cual pecó, y le será perdonado.